Buenas tardes al público asistente. Vamos a iniciar la presente actividad organizada por la Asociación Regional de Psicólogos de Callao, que les da la bienvenida. Hoy es un día especial, pues saludamos a todos los psicólogos del Perú en su día. El objetivo de este taller es que los participantes tengan el alcance de comprender los principios fundamentales del manejo de emociones, donde podamos reconocer y aceptar nuestras emociones y mantener una actitud positiva y objetiva. Ok, vemos ahora cómo nos afecta esta epidemia a nivel psicológico. Esta epidemia, más allá de los terribles efectos sobre nuestra salud, la epidemia del coronavirus nos trae consecuencias psicológicas y sociales. Es muy extraño que la amenaza de una enfermedad ocupe gran parte de nuestro pensamiento. También podemos darnos cuenta, si tú no estás afectado de esta enfermedad, cómo te puede afectar psicológicamente. Pero está haciendo una serie de emociones con alta intensidad. Podemos ver una imagen donde nos acompaña una persona que incluso empieza a somatizar los síntomas que pueda tener el COVID-19, ¿no? Como agitación, palpitación, pánico. No puede dejar pensar en otra cosa que no sea la enfermedad. Tiene dificultad incluso para poderse concentrar, poder desplazarse, hacer otros asuntos que le cuestan desarrollar sus labores cotidianas y realizar un trabajo adecuadamente. Podemos también observar nuestros colegas expertos en lo que es el psicólogo del consumidor. Vemos también por ahí en la imagen que tenemos en la parte baja cómo se producen las compras por pánico. Se dice que están alimentadas por la ansiedad y la disposición de hacer todo lo posible para poder calmar los temores, como hacer largas colas, como comprar productos en exceso. Y lo que nosotros debemos de evitar acá, viendo la imagen final, es entrar en un cuadro de pánico. Evitar justamente eso, porque desde que pensamos desde el miedo, probablemente que lo que queremos es evitar el pánico. Hazte responsable de tus emociones. ¿Los pensamientos negativos y la actitud pesimista afectarán tu comportamiento? Claro que sí. Primeramente nos va a generar una desmotivación. El desempeño propio que vamos a tener en lo que es lo profesional y lo personal también van a disminuir. Reflexiona sobre la forma en que aceptas y afrontas inicialmente el cambio y te ayudará a ajustar tu actividad hacia la predisposición y aceptación de los constantes cambios que estás viviendo. Claro que sí. Si nosotros no reflexionamos, no concientizamos lo que realmente vamos a tener esa predisposición de la aceptación de lo que estamos pasando, si no tenemos esa voluntad propia y objetiva, va a ser muy difícil. Preguntamos, ¿será posible mantener una actitud positiva frente a esta situación de aislamiento social? Claro que sí, rotundamente que sí, siempre y cuando existe el deseo de que impulses las ganas de salir adelante. Y una expectativa muy importante, la situación extrema que nos toca vivir, obviamente que es muy fuerte. ¿Cómo el COVID-19 puede generar estrés y ansiedad? La exposición al riesgo a contagiarse puede aumentar el estrés y la ansiedad experimentando por la población, consecuencias de los siguientes factores: el miedo al contagio, el aburrimiento, la pérdida de la libertad, el confinamiento que vamos a estar en casa, el aislamiento social, la sobreinformación que podamos tener depende de fuentes no fiables, la separación de nuestros seres queridos. Es muy importante, ¿no?, estos aspectos. ¿Cómo podemos sentir algunos síntomas de ansiedad? De acuerdo al proceso que estamos pasando, podemos sentir un dolor de pecho, problemas incluso de respirar, o un malestar general, incluso con algunos síntomas que se están experimentando en muchas personas durante esta cuarentena. Síntomas muy similares a lo que es el COVID-19. A esta lámina yo les llamo la lámina de autocuidado. Son imágenes que nos van a llevar a poder entender qué es lo que estamos pasando en el día a día de hoy. Las medidas de autocuidado son buenas, tanto para la salud física y mental. Pueden ayudarte a tomar el control de tu vida.
y conectarte con otros aspectos que beneficien también a tu salud mental. Vamos a observar, por ejemplo, hoy en día nos estamos comunicando por los medios de las redes sociales como el WhatsApp, las videollamadas, ¿no? También tenemos que considerar que esta situación de tener estos aparatos celulares y estar conectados nos va a crear también una cierta ansiedad, un proceso de incluso de adicción a estar desconectada, porque estamos siempre en información, ¿no? Incluso las redes de internet colapsaron en un periodo. Es muy importante que estos aparatos sean en algún momento también desconectados, para poder también manejar el tiempo de tolerancia, ¿no? Porque están constantemente, digamos, en estas situaciones de informaciones y que no van a servir en nada para poder bajar la ansiedad, nos va a hacer más desfavorable. También podemos ver lo que es el sueño. Debemos de tener una hora normal de acostarnos, debemos tener la rutina que siempre hemos tenido en un horario que realmente hemos estado acostumbrados, no ahora porque estamos en cuarentena, porque estamos en casa y a las 24 horas podemos tener horarios que no son los que realmente estábamos llevando, porque van a alterar incluso nuestro sistema de alimentación, nuestros factores van a ser muy diferentes. Es importante que el sueño sea de 8 horas, sí es muy importante. Pero dadas las circunstancias de esta situación en la que venimos pasando, pues lamentablemente muchas personas se han visto con problemas de insomnio, pierden el sueño. En la actualidad hay personas que no pueden conciliar el sueño. ¿Okay? En algunas personas las situaciones ya de relaciones incluso tóxicas está colapsando. Prácticamente hay mucho trabajo para luego de esta enfermedad del COVID-19 postraumático, donde vamos a tener mucho trabajo y mucho apoyo que dar a las personas que realmente lo necesitan. El proceso de estrés, ansiedad en los niños que está generando internamente al no poder desplazarse a un parque, a un área recreativa, estos niños están siendo afectados, aún más recibiendo lo que es las enseñanzas por videoconferencias, sus profesoras le dan. Algunos padres de familia que desconocen incluso el manejo de cómo trabajar con sus niños, están perdiendo un poco la paciencia, los niños se están estresando. En realidad sería el trabajo de nosotros los psicólogos, bueno, que en algunos colegios particulares sí se están dando, ¿no? El departamento de psicología está trabajando frente a esta situación, dando charlas, dando información. Bueno, lo que no tienen estos alcances, pues son los colegios del Estado, que dichas sea de paso hacen una gran falta, porque sería un soporte emocional muy grande, porque son las personas que a pesar que dicen que no son más difíciles de contagiarse, si es bien cierto lo han estimado los médicos, los especialistas, pero los niños sí están ahorita básicamente estresados, porque estudian en casa, no pueden salir, incluso están limitados de jugar. Sí, es muy cierto, no todos cuentan con casas que tengan patio, un área verde, algunos tienen departamentos, algunos tienen mini departamentos, entonces en realidad el trabajo es muy importante considerando nosotros que trabajamos para lo que es la parte educativa. Ese es mi alcance para este tema. Yo les agradezco su atención. Siguiente. Bien nos has dicho que durante esta cuarentena, frente a la situación del COVID-19, nos sentimos afectadas por emociones negativas, estados como la depresión, la ansiedad, que nos va a causar problemas psicosomáticos. Entonces mi preguntita es, ¿cuáles serían las principales o las manifestaciones de afectación en nuestra salud física más frecuentes? Ok, Virginia, lo que he podido entender tu pregunta está basada, si quieres saber, en que si hay una relación entre las emociones y la salud física, ¿verdad? Es muy cierto. Es la preocupación que tiene Virginia, en verdad, hoy en día está sucediendo. En primer lugar, las reacciones de ansiedad, tristeza y depresión
incluso hasta la propia ira, la cólera, la frustración, que alcanzan los niveles demasiado intensos o frecuentes, pueden producir cambios de la conducta de la persona, ¿no? De la manera que pueden incluso olvidar hábitos saludables. El ejercicio, la dieta adecuada, ¿no? Ese es un punto muy importante. Es lo que primero de repente vamos a tener frente a esta situación, ¿no? Porque si hablamos de emociones, lo primero que podemos hacer por la propia ansiedad es de repente dejar de comer o comer en exceso, incluso aunque sea pequeñas porciones de alimentos. A veces dicen, no, yo no como tanto, pero sí puedes estar comiendo entre comidas. Entonces, todo eso también hay que ir observando y considerando qué es lo que estamos haciendo de lo que normalmente no lo teníamos como rutina. Sin embargo, en presencia de la ansiedad, las defensas también fallan. Entonces, lo que tenemos que trabajar, como les digo, es muy importante acá, el periodo del miedo a la ansiedad, para no hacer cuadros más severos. Entonces, estamos hablando, ¿no?, que puede afectar. Incluso la salud física se ve afectada. Entonces, es muy importante, ¿no?, trabajar ese aspecto, ¿no?, de emociones, el aspecto base, como les digo, ¿no?, para nosotros los psicólogos, el miedo, desde que empezamos ya a escuchar a una persona, a tener la información que me está pasando esto, yo siento esto, entonces tenemos que ya trabajar con ellos, porque la salud física sí se va a ver afectada. Querida ponente, yo soy maestra y trabajo con padres de familia y con niños. Y cuando me comunico con ellas, cuando dejamos las actividades diaria de los niños, las mamás están estresadas. Me dicen, profesora, yo no entiendo, me da ganas de gritar y mandar todo al diablo. Y verdad le digo, y no sé cómo orientar como maestra. Yo le hablo, cálmese, siéntese bien. No manejan sus emociones los papás. Me preocupa, si los papás no manejan sus emociones, eso transmiten a los niños y esto se vuelve histeria. Y eso baja las defensas de los estudiantes, como también me imagino de los padres. Entonces, señorita psicóloga, quisiera que usted me oriente cómo tratar, cómo orientar hacia los padres, como también nosotros, porque también somos padres dentro de nuestra casa. Lo primero que podemos trabajar, como le decía, de repente, teniendo el lapso de sus horarios de clase, de forma virtual, de repente darse usted algunas técnicas, considerar de su dictado de clases, tener de repente unos 5 minutos antes que acabe usted su tema del día, tener una motivación para poderlo trabajar, de repente como una pequeña tarea para el papá, para poder ver logros que ha tenido él como papá, y logros pequeños que tiene su niño a este, digamos, periodo de incluso que los niños a veces también no es lo mismo trabajar virtualmente con los niños que estar presencialmente, ¿no? A veces los niños quieren preguntar y a veces no se puede con la misma frecuencia de la cantidad de niños que tenemos ahí expectándonos visualmente. Entonces, pero sí poder tener técnicas, por ejemplo, con los papás, trabajar, darse un día usted de repente de todo el tiempo que tiene organizado, de unos 5 minutos antes de que culmine sus clases para poder tener técnicas, como le acabo de decir, de respiración, técnicas de relajación y en todo caso, si tiempo pues, para poderlos motivar, darles un tiempo por favor para poder dejar el tema que estamos trabajando, perfecto, y de repente 2, 3 minutos, de repente usted también puede trabajar cantando. Ahorita yo no sé qué grado usted enseña, pero como le digo, me pongo a su disposición en cualquier momento para que usted pueda consultar y de acuerdo al grado que usted trabaja, también hay técnicas para poder llegar hacia ellos y a los papás. Gracias, Miss, por su participación. ¿Cómo trabajar con esos padres de familia que pues ya no son una semana, no son 15 días, ya son más de un mes que estamos en cuarentena y muchos ya perdieron inclusive la técnica de cómo trabajar con sus hijos, el estar encerrados ya los vuelve una persona muy intolerantes, estresados, que inclusive a veces se desquitan con sus hijos cuando son pequeños, sobre todo menores de edad, se desquitan con los bebés o los niños, les gritan. Y a veces, esos padres a veces no quieren aceptar que están mal. Hay algunos que sí, piden ayuda, pero otros dicen, no tengo nada, solamente quiero salir de acá, ya no aguanto este encierro. O sea, se vuelven muy irritables, se vuelven intolerantes. Y lo peor es que se desquitan con sus hijos. ¿Cómo podemos llegar a esos padres? De que puedan, cómo aprender a manejar su intolerancia,
cómo controlar, cómo trabajar con sus hijos si ellos mismos no aceptan. Supuestamente lo que quieren es solamente salir de su casa, que acabe esta cuarentena. O sea, la ignorancia mismo no les permite a que uno no le ayude. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede trabajar con estos padres de familia? Sí, es muy cierto, Lidia, lo que tú acabas de decir. Eso, a pesar de que no exista la cuarentena, bueno, las que trabajamos de repente en la parte educativa, ¿no? Se ve muy cotidianamente esos aspectos, ¿no? La negación de ellos querer trabajar, de aceptar de repente su irritabilidad. A veces, ya cuando tenemos un trabajo de repente en forma virtual o de forma presencial, lo importante es tener primero, para mi punto de vista, es una escucha activa. Escucharles, manejarles, incluso de repente trabajar como no como una escuela de padres, sino de repente hacer una charla reuniendo por grados a los padres, trabajar y darle información, de repente a través de una película, a través de viendo algún punto base de lo que queremos mejorar, para que estas personas también puedan sensibilizarse. Lo primero que tenemos que trabajar es en sensibilizar a la persona, porque si vamos a trabajar siempre en la observación y digamos, en el confrontamiento de que está mal y que no debe ser así, jamás vamos a tener la aceptación de ellos, jamás, porque ellos no van a aceptarnos, mucho menos a nosotros, porque ellos van a considerar que estamos observando y somos críticos de su personalidad. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es que ellos tengan una escucha activa, tratar de manejar, de repente, sensibilizar a todo el grupo de padres, dependiendo los grados y los temas, para poder trabajar, porque a veces ha habido muchos padres también que han tenido carencias afectivas de niños, muchos padres que de repente, no padres o madres que no han tenido esa afinidad. Entonces, lamentablemente, ellos piensan que también ellos deben de ser así con sus hijos, porque a mí no me pasó, no me afectó, entonces a ellos tampoco. Pero este grupo de jóvenes, niños que vienen del milenio, que son niños del milenio, pues son muy diferentes a nosotros, que somos del siglo pasado, tanto en pensamiento, en lo que viene a ser sensibilización para ellos. Hay que trabajar mucho en mi punto de vista, sensibilizarlo. De repente con una temática, de repente pidiendo algún mensaje o algún tema que quieran hablar ellos, o de repente si tienen algún problema, cómo lo podrían afrontar de una manera anónima de repente, ¿no? Que eso se trabaja en forma presencial. Pero si fuera en forma virtual, de repente trabajar con ellos, que sea algo reservado, que sea algo que realmente queremos ayudarnos, ¿no? Porque es muy cierto, como tú dices, ¿no? Muchas veces hay padres que se ensañan con los niños, ¿no? Se ensañan y son lamentables. Hay casos muy, muy, muy tristes que se pueden observar, ¿no? Y eso tal vez es porque han tenido una carencia afectiva, ¿no? Y lamentablemente ellos, pues, nunca te van a querer escuchar. Para mi punto de vista, la sensibilización hacia ellos es un punto base para poder llegar hacia ellos. Muchas gracias a todos. Agradecemos a la licenciada Sofía Povis. Gracias por su excelente ponencia. Bien, sin otra información adicional, pues llegamos al final de la conferencia. Esperemos vernos en las próximas actividades. Muchas gracias.